Bienvenidos a Hispano Hub. Prepárate para conocer los secretos de la Edad de Hielo y los misterios de la extinción. Todo mientras sumergimos en la historia natural que sigue impactando nuestro planeta hoy. Es hora de descubrir lo que el pasado tiene para enseñarnos. Capítulo 1. La Era Paleozoica. La Era Paleozoica, que abarca desde aproximadamente 541 hasta 252 millones de años atrás, es el primer capítulo en el fascinante libro de la historia de la vida en la Tierra. Esta era se divide en 6 periodos principales: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. El Cámbrico, considerado el comienzo de la era, es famoso por la explosión cámbrica, una diversificación sin precedentes de la vida cuando surgieron las primeras formas de vida multicelular. En este periodo, los océanos estaban dominados por organismos invertebrados, como los trilobites, que se convirtieron en algunos de los animales más distintivos de la época. Eran crustáceos que exhibían una notable variedad de formas y tamaños, y se destacaron en los registros fósiles por su exoesqueleto segmentado. El Ordovícico fue testigo de la aparición de los primeros peces, que comenzaron a evolucionar a partir de criaturas similares a las amebas y a los cordados. Debido a su capacidad para adaptarse a distintos ambientes acuáticos, estos peces primitivos desarrollaron estructuras óseas que les permitieron fortalecer su cuerpo y defenderse de los depredadores. En el Silúrico, la vida comenzó a emerger fuera del agua. Los primeros colonizadores terrestres fueron plantas como los briófitas, que empezaron a desarrollar raíces, hojas y estructuras que permitirían su anclaje y nutrición en un entorno completamente nuevo. Este avance fue crucial para sentar las bases de futuros ecosistemas terrestres. En el Devónico, a menudo llamado la Era de los Peces, se produjo una explosión de diversidad entre los vertebrados, donde los peces óseos y los tiburones comenzaron a dominar los mares. Las primeras formas de vida terrestre se diversificaron en el Carbonífero, posterior al desarrollo de bosques densos que ofrecieron oxígeno en abundancia y un hábitat diverso. Durante esta época, también aparecen los primeros insectos y anfibios, los cuales se trasladaron a la tierra firme, adaptándose a sus nuevos entornos y aprovechando los muchos recursos que ofrecía el suelo fértil. Finalmente, el Pérmico culminó esta era con el desarrollo de una gran variedad de reptiles. Sin embargo, esta era terminaría abruptamente con la mayor extinción masiva en la historia del planeta, donde aproximadamente el 90% de las especies se extinguieron en eventos catastróficos que alteraron drásticamente el ecosistema global. La era paleozoica fue fundamental para la evolución y el desarrollo de las primeras formas de vida complejas, estableciendo el camino para el surgimiento de los grandes reptiles que dominarían la Tierra en la era mesozoica. Capítulo 2. La era mesozoica. Los reptiles gigantes. La era mesozoica, que se extendió desde hace aproximadamente 252 hasta 66 millones de años, es uno de los periodos más intrigantes de la historia de la Tierra, a menudo llamado la Era de los Reptiles. Este periodo se subdivide en 3 periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. Durante esta era, los dinosaurios emergieron como los vertebrados dominantes, presentando una diversidad increíble en términos de tamaño, forma y hábitat. Desde pequeños cazadores rápidos como los velociraptores hasta los inmensos herbívoros como los brachiosaurios, la variedad de dinosaurios ofrecía un espectáculo natural sin precedentes. En el Triásico, los reptiles comenzaron a diversificarse considerablemente. Esta época era también un momento de recuperación, después de la extinción masiva del Pérmico. Los dinosaurios, junto con los arcosaurios y los primeros mamíferos, empezaron a ocupar nichos ecológicos dejados vacantes por las especies extintas. El Jurásico fue, sin lugar a dudas, la cúspide de la era de los dinosaurios, donde se desarrollaron formas tan imponentes como el Diplodocus y el Tiranosaurio Rex. Durante este tiempo, la vegetación también evolucionó, promoviendo un estado de biodiversidad sin precedentes. Los bosques estaban dominados por coníferas, ginkgos y helechos, que eran el alimento principal para los gigantes herbívoros.
El Cretácico trajo consigo cambios climáticos significativos y la separación de los continentes, lo que generó nuevas oportunidades para la evolución de especies. Este periodo fue testigo de la aparición de los primeros mamíferos placentarios y de la coevolución de las plantas con flores, que proporcionaron nuevos nichos y recursos. Estas innovaciones ecológicas promovieron una mayor diversidad biológica y una competencia más intensa entre las especies. Sin embargo, a pesar de este esplendor, la era mesozoica llegó a un abrupto final aproximadamente hace 66 millones de años, cuando un asteroide impactó la Tierra, causando la extinción de alrededor del 75% de todas las especies, incluidos los dinosaurios. Este evento marca la desaparición de los reptiles gigantes y abre paso a la era de los mamíferos, preparando el escenario para la evolución posterior de las especies que hoy habitamos. La era mesozoica no solo representa el apogeo de los dinosaurios, sino un periodo crucial para entender la historia de la vida en nuestro planeta. Capítulo 3. El surgimiento de los mamíferos. El surgimiento de los mamíferos se sitúa en un contexto de enormes cambios ecológicos que tuvieron lugar en la Tierra tras la extinción masiva al final de la era mesozoica. Con la desaparición de los dinosaurios, el planeta experimentó un renacer biológico, donde los mamíferos comenzaron a ocupar los vacíos ecológicos dejados por estos gigantes. Así, con el inicio de la era cenozoica, hace unos 66 millones de años, comenzó una era de diversificación y expansión mamífero, donde especies que habían permanecido pequeñas y silenciosas durante la era de los reptiles gigantes comenzaron a florecer en múltiples formas y tamaños. Los primeros mamíferos eran pequeños y en su mayoría nocturnos. Este estilo de vida les permitió escapar de los depredadores más grandes que anteriormente gobernaban la Tierra. La diversidad de hábitats, desde bosques densos hasta estepas abiertas, ofreció múltiples oportunidades para la evolución, permitiendo a los mamíferos experimentar una rápida adaptación a diversos ambientes. Durante el Eoceno, uno de los periodos más representativos de la era cenozoica, los mamíferos se diversificaron notablemente. Los antepasados de los primates, los cetáceos y los mamíferos terrestres modernos comenzaron a aparecer. Esta explosión de vida llevó a la aparición de familias animales que posteriormente se diversificaron en los grupos que conocemos hoy en día. Al mismo tiempo, la evolución de características como el pelo y las glándulas mamarias fue fundamental para la supervivencia de los mamíferos. La capacidad de mantener una temperatura corporal constante y cuidar a las crías con leche les otorgó ventajas significativas frente a otros grupos de animales. Por ejemplo, los cánidos y los felinos desarrollaron características aerodinámicas y de caza específicas que les permitieron adaptarse a sus respectivos ambientes. Durante el Oligoceno, varios grupos de mamíferos, incluidos los ungulados y los primates, comenzaban a desarrollarse y expandirse con notable rapidez, diversificándose de formas que nunca antes se habían visto. La naturaleza abrupta de estos cambios y la evolución rápida de formas de vida fueron posibles gracias a la ausencia de competidores directos. Con el tiempo, muchas de las especies que habían evolucionado se convirtieron en especialistasa que, aunque estaban adaptadas a su entorno específico, eran vulnerables a cambios súbitos. Por ejemplo, los mamíferos marinos como los cetáceos, que sirvieron como arquetipos del éxito evolutivo, evolucionaron a partir de mamíferos terrestres que regresaron al océano, adaptando gradualmente sus cuerpos a la vida acuática. Este proceso de adaptación muestra cómo la vida puede responder y transformarse en función de las presiones ambientales. A medida que esta era avanzaba, la competencia se tornó feroz, y cada especie sistemáticamente se adaptó para sobrevivir en un planeta cada vez más dinámico. Por último, la aparición de los primeros Homo sapiens, hace aproximadamente 300.000 años, representó un nuevo capítulo en la historia animal, donde las interacciones entre humanos y diversas especies culminarían en lo que hoy consideramos ecología moderna. Capítulo 4. La extinción de los dinosaurios. La extinción de los dinosaurios, que ocurrió hace alrededor de 66 millones de años,
es un evento fundamental que marcó la transición entre la era mesozoica y la era cenozoica. Este evento catastrófico eliminaría al 75% de todas las especies en la Tierra, incluidos los imponentes dinosaurios, que habían sido los vertebrados dominantes durante más de 160 millones de años. El impacto de un asteroide, conocido como el evento KPG, Cretácico-Paleógeno, es el principal culpable detrás de este cataclismo. Este asteroide, de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro, colisionó con la Tierra en la península de Yucatán, creando el cráter de Chicxulub, que tuvo consecuencias devastadoras para la vida en el planeta. La colisión liberó una energía descomunal, equivalente a millones de veces la fuerza de las bombas atómicas lanzadas en la Segunda Guerra Mundial, lo que resultó en incendios forestales masivos y liberación de enormes cantidades de polvo y partículas en la atmósfera. Este polvo oscureció el cielo durante meses, reduciendo la luz solar que llegaba a la superficie terrestre. Como resultado, los ecosistemas cambiaron drásticamente. Las fotosíntesis se vieron afectadas, provocando la muerte de muchas plantas y el colapso de cadenas alimenticias enteras. Este contexto de crisis alimentaria eliminó no solo a los dinosaurios, sino también a muchos otros grupos de animales y plantas que no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. El evento KPG comenzó en el crepúsculo de la era de los dinosaurios, pero también fueron otros factores los que contribuyeron a su extinción. La actividad volcánica masiva, que se produjo en lo que hoy es la India, conocida como las Traps del Deccan, liberó enormes cantidades de dióxido de carbono y azufre en la atmósfera. Estos gases contribuyeron al efecto invernadero y a la lluvia ácida, alterando aún más el clima durante miles de años. La combinación de impactos catastróficos y el cambio climático llevó a inestabilidad en múltiples ecosistemas, afectando particularmente a especies grandes que tenían requerimientos alimentarios específicos y menos capacidad para adaptarse. A medida que los dinosaurios desaparecían, nuevas oportunidades surgieron para otras formas de vida. El cese de la dominación de los grandes reptiles abrió puertas para que los mamíferos, que habían sido pequeños y pasivos, prosperaran y diversificaran en un ambiente despojado de competidores. Este cambio radical en el ecosistema fue crucial para la evolución de los mamíferos y marcó el inicio de una nueva era en la que dominarían los animales de sangre caliente y los grandes herbívoros. La extinción de los dinosaurios no solo representa un evento fascinante en la historia de nuestro planeta, sino que también ofrece lecciones sobre la fragilidad de los ecosistemas y la importancia de adaptarse a los cambios ambientales. Los restos de estos gigantes prehistóricos, que hoy podemos observar en museos y exposiciones, nos recuerdan la rica historia de la vida en la Tierra y cómo, tras la extinción, la vida siempre encuentra un camino para continuar. Capítulo 5. La era cenozoica. Ascenso de los mamíferos. La era cenozoica, que comenzó hace unos 66 millones de años tras la extinción masiva de los dinosaurios, es a menudo conocida como la era de los mamíferos. Este periodo se divide en 3 epoquitas: Paleógeno, Neógeno y Cuaternario, marcando una notable biodiversidad, una expansión de ecosistemas y la aparición de nuevas especies que dominarían la Tierra. En el Paleógeno, los mamíferos tuvieron la oportunidad de prosperar en un mundo que había perdido a sus gigantes pasados. Los mamíferos comenzaron a diversificarse rápidamente, ocupando los nichos ecológicos que habían emulado a lo largo de la era mesozoica. Los primeros mamíferos en este periodo eran generalmente pequeños, pero con el tiempo comenzaron a evolucionar hacia formas más grandes y variadas. Durante el Eoceno, muchas familias modernas de mamíferos comenzaron a definirse. Los primates, cetáceos, proveedores de alimentos y aves, emergieron mientras se adaptaban a sus respectivos entornos. Esta época fue testigo de formaciones geológicas que crearon áreas marinas y costeras ricas en recursos, lo que a su vez provocó cambios en los hábitos alimenticios, creando la aparición de un nuevo nivel de biodiversidad. Por ejemplo, los cetáceos, que se habían adaptado a la vida acuática, evolucionaron a partir de mamíferos terrestres.
Su desarrollo a lo largo del Eoceno reflejó una adaptación significativa, donde el cuerpo humano se transformó gradualmente para navegar en los océanos. Con el avance hacia el Neógeno, otros grupos, incluidos los ungulados y los carnívoros, también florecieron a medida que se desarrollaban nuevas estrategias de caza y forrajeo. Los grandes herbívoros, como los elefantes primitivos, los rinocerontes y los caballos, comenzaron a expandirse, ocupando las vastas llanuras y bosques que se formaban en el paisaje cambiante. La evolución también resultó en una mayor movilidad, permitiendo a muchas especies explorarse geográficamente y adaptarse a diferentes climas, desde regiones frías hasta cálidas. Durante esta época, los mamíferos continuaron diversificándose en múltiples grupos, mientras que las aves y los reptiles también adaptaron sus morfologías para sobrevivir en este nuevo mundo. El Cuaternario, por su parte, trajo consigo glaciaciones cíclicas que transformaron drásticamente el medio ambiente y la vida en la Tierra. Durante estas glaciaciones, grandes mamíferos como los mamuts lanudos y los ciervos gigantes se volvieron comunes, adaptándose específicamente a los climas fríos. Sin embargo, numerosas especies no lograron sobrevivir a estos cambios climáticos, lo que llevó a la extinción de varios grupos, alterando nuevamente la dinámica de la biodiversidad. Con la llegada de los humanos, la relación entre los mamíferos y los humanos se tornó crítica, afectando directamente el curso de la evolución animal. La caza, la competencia por hábitats y los cambios en la agricultura durante el inicio de las civilizaciones alteraron los ecosistemas de maneras sin precedentes. En un espacio de tiempo relativamente corto, los humanos habrían tenido un impacto profundo en el planeta, lo que llevó a la extinción de varias especies. La era cenozoica es, por lo tanto, un testamento del poder de adaptación y la resiliencia de la vida. Desde los diminutos mamíferos que miraron con miedo hacia los grandes dinosaurios, hasta los diversos grupos que emergieron tras la extinción de estos gigantes, la historia de la Tierra ha sido marcada por cambios dramáticos y la constante evolución de sus habitantes. La naturaleza ha mostrado su capacidad para sanar y transformarse, aunque es importante recordar que cada especie tiene su propio rol dentro del intrincado tejido de la biodiversidad. Las lecciones de este periodo son cruciales en la actualidad, ya que el impacto humano en el medio ambiente moderno pone en riesgo la propia biodiversidad que nos sostiene. Capítulo 6. Los animales prehistóricos marinos. Los océanos, que cubren aproximadamente el 71% de la superficie terrestre, han sido el hogar de una rica biodiversidad desde tiempos prehistóricos. La era de los animales prehistóricos marinos está marcada por la evolución de diversas criaturas acuáticas que dominaron las aguas, desde los modestos trilobites hasta los grandes depredadores como los ictiosaurios y los pliosaurios. Las primeras formas de vida en los océanos, hace más de 500 millones de años, establecieron el escenario para el desarrollo de ecosistemas complejos. Durante el Paleozoico, los mares verían la evolución de los corales, invertebrados y diferentes especies de peces. Con el paso del tiempo, el desarrollo de los peces óseos y de los tiburones llevó a la creación de redes tróficas donde los depredadores y sus presas coexistían. Con el avance hacia la era Mesozoica, junto a la llegada de los dinosaurios, una clase diferenciada de reptiles marinos también alcanzó su máximo esplendor. Los ictiosaurios, grandes reptiles de forma similar a delfines, se adaptaron eficientemente al medio marino, mostrando una notable convergencia evolutiva con los mamíferos marinos actuales. Estos depredadores eran veloz y eficientes cazadores, con una estructura corporal optimizada que les permitía nadar a grandes velocidades. Similar a esto, los pliosaurios eran algunos de los mayores depredadores de los océanos, con mandíbulas poderosas capaces de cazar presas de gran tamaño, marcando una era de grandes depredadores en el ambiente marino. El final de la era mesozoica vio la desaparición de muchos de estos reptiles marinos en el evento de extinción KKPG, que dejó un vacío en los ecosistemas del océano. Este cambio permitió a los mamíferos primitivos, que eran pequeños al principio, expandirse en los océanos. Los cetáceos modernos, como las ballenas y los delfines,
evolucionaron a partir de mamíferos terrestres que volvieron al agua, dando como resultado adaptaciones únicas, incluidas la forma hidrodinámica del cuerpo, la reducción de extremidades traseras y la mejora en la capacidad de ecolocalización. Este proceso de redescubrimiento y adaptación a los ambientes marinos ilustra la diversidad de caminos que puede tomar la evolución. A medida que los océanos se expandían y las barreras geográficas naturales cambiaban, se crearon nuevas adaptaciones para sobrevivir en los ecosistemas variados. La aparición de corales, crustáceos y diversas variantes de peces permitió la creación de hábitats que sostienen a millones de especies. La interacción ecológica seguirá afectando a cada habilidad adaptativa de las especies que habitan en estos océanos, mostrando cómo los cambios en un lugar pueden tener efectos dominantes sobre otros organismos en ese vasto ecosistema. Los océanos han sido testigos de un cambio constante a lo largo de la historia, reflejando la capacidad de la vida para adaptarse y prosperar frente a cambios drásticos. La comprensión de la evolución de las criaturas marinas no solo nos ofrece información sobre la historia de la vida en la Tierra, sino que también nos recuerda la fragilidad de los ecosistemas actuales. A medida que enfrentamos desafíos contemporáneos como el cambio climático y la contaminación, es fundamental aprender de las adaptaciones y extinciones del pasado para proteger la biodiversidad marina que aún queda, asegurando la salud de nuestros océanos para las generaciones futuras. Capítulo 7. El hombre primitivo. La historia del hombre primitivo se entrelaza con el destino de los animales prehistóricos, creando un intrincado panorama de coexistencia, caza y adaptación. Los primeros homínidos, como Homo habilis y Homo erectus, emergieron en un mundo donde los grandes mamíferos dominaban los paisajes. Aunque todavía estaban en las etapas iniciales de su evolución, estas especies de homínidos poseían un ingenio notable. A través de la fabricación de herramientas rudimentarias y el uso del fuego, comenzaron a cambiar su relación con el entorno. Con cada avance técnico, los humanos primitivos encontraron maneras de cazar y recolectar alimentos más efectivamente, lo que alteró las dinámicas de supervivencia para muchas especies animales que compartían el mismo hábitat. El desarrollo de herramientas de piedra permitía a los humanos adaptarse y aprovechar los recursos de maneras que antes eran impensables. Comenzaron a cazar mamíferos grandes, como mamuts y rinocerontes lanudos, utilizando tácticas de grupo y un conocimiento profundo del comportamiento animal. Estos encuentros no solo significaban una fuente de alimento, sino también la obtención de materiales como huesos y pieles, que eran esenciales para su supervivencia en un mundo a menudo desafiante. A medida que los humanos se volvían más hábiles en la caza, comenzaron a modificar sus entornos, y su impacto en las poblaciones de animales fue significativo. La sobrecaza, combinada con cambios climáticos, llevó a la extinción de varios grandes mamíferos que habían coexistido durante miles de años. A medida que la vida de los humanos primitivos se configuraba, diversos grupos comenzaron a adoptar diferentes hábitos de caza y recolección, lo que llevó a la aparición de culturas distintivas. Las interacciones humanas con los animales prehistóricos proveían de desafíos y oportunidades que influenciaban su evolución cultural. Con el tiempo, la domesticación de ciertos animales, como el perro, comenzó a cambiar la relación entre humanos y fauna. Los perros proporcionaron compañía, protección y ayuda en la caza. Esta simbiosis fue fundamental en la evolución de las sociedades humanas y sus costumbres. Este periodo de transición entre la vida nómada de los cazadores-recolectores y la llegada de la agricultura sentó las bases para el desarrollo de civilizaciones complejas. A medida que los humanos comenzaron a establecer asentamientos permanentes y a cultivar la tierra, la presión sobre los ecosistemas y las especies también aumentó. Animales como ovejas y cabras se convirtieron en parte fundamental de la dieta humana, además de ser domesticados para proporcionar lana y otros recursos. La compleja red de interacciones entre los humanos y los animales del pasado resalta cambios en la ecología y la biología de las especies, lo que condujo a un impacto profundo en la evolución de ambos. Sí. Con el surgimiento de Homo sapiens, se estaban formulando nuevas formas de entender el mundo que los rodeaba.
Este desarrollo intelectual, en combinación con la adaptación física, permitió a los humanos moldear su entorno a una escala sin precedentes, llevando a la extinción de muchas especies y alterando ecosistemas enteros. A través de la caza, la recolección y la domesticación, los humanos dejaron una huella imborrable en el planeta, que todavía podemos observar hoy. La relación entre el hombre y los animales prehistóricos es una rica y compleja historia de coevolución, donde cada grupo ha influido en el destino del otro en el transcurso de millones de años. Capítulo 8. La edad de hielo y su impacto en los animales. La última glaciación, que tuvo lugar hace unos 100.000 años, marcó un periodo de intensos cambios en la Tierra, trayendo consigo una serie de efectos drásticos en la fauna. Durante este periodo, conocido como la Edad de Hielo, gran parte del planeta estuvo cubierto por enormes capas de hielo, creando un entorno frío y hostil. Sin embargo, algunos de los animales más emblemáticos de la prehistoria, como el mamut lanudo y el oso de las cavernas, lograron prosperar en este entorno helado. Estos animales, adaptados a las duras condiciones del frío extremo, desarrollaron características como pelajes espesos, una capa gruesa de grasa y una capacidad para almacenar grandes cantidades de energía. El mamut en particular es uno de los ejemplos más representativos de la fauna de la Edad de Hielo. Este elefante prehistórico, que vivió en regiones de Eurasia y América del Norte, se adaptó a las temperaturas gélidas gracias a su pelaje de lanas y sus grandes colmillos, que le permitían raspar la nieve para buscar comida. Los osos de las cavernas, por otro lado, vivieron en áreas donde el clima era más templado, pero, igualmente, dependían de las adaptaciones climáticas para sobrevivir durante los largos inviernos. Sin embargo, cuando el clima comenzó a calentarse hace aproximadamente 12.000 años, los animales que prosperaron en la Edad de Hielo comenzaron a enfrentar serios desafíos. Las especies que no podían adaptarse rápidamente a los cambios climáticos o migrar hacia nuevas áreas de mayor temperatura desaparecieron. Esto marcó el comienzo de una gran extinción, que afectó a los mamíferos de gran tamaño conocidos como megafauna. Los mamuts, los mastodontes, el perezoso gigante y el megaterio, entre otros, fueron víctimas de este evento. Las especies más pequeñas, que requerían menos recursos y podían adaptarse a diferentes climas, sobrevivieron, pero muchas de las grandes criaturas de la Edad de Hielo ya no pudieron resistir el cambio. Este período también estuvo marcado por la reconfiguración de los hábitats animales. Los cambios en la vegetación y las nuevas formaciones geográficas provocaron la reubicación de diversas especies, lo que alteró las dinámicas ecológicas. La extinción de muchas de las grandes especies y la llegada de nuevas criaturas en la fauna prehistórica dan cuenta de cómo el clima y las adaptaciones evolutivas jugaron un papel crucial en la distribución y supervivencia de los animales. Capítulo 9. Biodiversidad y extinción. La evolución de la biodiversidad en la Tierra es un fenómeno intrincado que está marcado por el constante proceso de adaptación, extinción y aparición de nuevas especies. Mientras que muchos animales lograron adaptarse a las nuevas condiciones que surgieron con el final de la Edad de Hielo, otros, como el megaterio y el perezoso gigante, no lograron sobrevivir a los cambios ambientales. El fin de la última glaciación representó un periodo de transición crítica para muchas especies, que tuvieron que ajustarse a nuevas condiciones de vida, temperaturas más cálidas y cambios en la disponibilidad de recursos. Algunas de estas especies simplemente no pudieron adaptarse a tiempo, mientras que otras fueron directamente amenazadas por la llegada de los humanos. Los cazadores prehistóricos, que anteriormente dependían de técnicas de caza individuales o en pequeñas agrupaciones, comenzaron a cazar en manadas, lo que aumentó enormemente su capacidad de captura y caza masiva de grandes animales. La presión sobre las especies de gran tamaño, como los mamíferos de la megafauna, aumentó considerablemente, ya que los humanos empezaron a cazar mamuts, mastodontes, perezosos gigantes y otras criaturas. Este cambio en las dinámicas de caza tuvo un impacto directo en la biodiversidad de la época. Aunque no hay un consenso total sobre el grado en que la caza humana contribuyó a las extinciones,